Hoy, más o menos en este mismo lugar, esta zona geográfica de Bogotá, centro de Bogotá, se generan hechos contradictorios, como es usual en Colombia. Aquí abajo se presentaba otra presentación artística en Corferias, frente y en actitud de protesta a la exposición que se llama Expo Defensa, donde también participa el gobierno nacional, pero quisieron hacer esa protesta y fue respondida violentamente por órdenes del alcalde, y un muchacho le dieron un disparo de gas lacrimógeno en el ojo. Entonces, yo respondí, porque yo no soy duque, y siendo una manifestación artística, señora ministra, quiero que con el ministro de Defensa se investigue a fondo cómo es posible que después de una actitud contraria de este gobierno a lo que sucedió en el estallido social hace 4 años ya, el uso de la policía en forma ofensiva e inconstitucional para quitar reuniones que tienen derecho a hacer y agredir de tal manera que se ponga en peligro la vida y el cuerpo de una persona, de un joven. Eso no puede suceder más. Dijimos, y acaba de suceder, no por órdenes de nosotros, pero el alcalde de Bogotá tiene que entender que estamos viviendo es una democracia que su propio padre quiso tener y que nosotros queremos tratar de volver realidad. Esa contradicción está fragante pues en el país tiene que decidir, está decidiendo, tiene siempre dos caminos, si el de la violencia o el de la paz. No habrá una paz completa siempre, tampoco violencia completa, no nos pueden invitar a una guerra total. La guerra total es el suicidio de una sociedad. Y en esa medida, ¿cuál es el papel del arte en la construcción de la paz en Colombia? Este es un tema que aquí está planteado a través de esta ley. Es la discusión central. ¿Cuál es el papel del arte en la construcción de humanidad? Para ponerlo en términos muchísimo más globales, no solamente locales. Nosotros ya este programa lo habíamos practicado en Bogotá Humana. Tuvo bastante profundidad, llegamos a enseñarle a 90,000 jóvenes, niños, niñas, jóvenes, en los colegios públicos de la ciudad. Es más fácil que en la nación, teníamos los recursos, la geografía no lo permite. Los niños se llevaban en general a una institución que creamos que se llama el CLAN. Logramos colocar 19 lugares estratégicos, se llevaban en buses. Y al final, pues, llegamos a una cobertura de 90,000 niños y niñas que generó, y este es un poco la gracia del programa, el que quienes ya estaban produciendo arte en los barrios, con las uñas, pudieran tener un sustento de ayuda del gobierno, en este caso distrital, a través del pago por enseñarle a los niños y niñas, y al mismo tiempo entonces se estaba construyendo los nuevos productores de arte en la ciudad de Bogotá, en esa niñez y en esa juventud que estudiaba teoría y música práctica y otras formas de arte, el teatro, la danza, música en diversos tipos de corrientes, el circo había, que el circo también lleva arte, el circo moderno, etcétera, etcétera. Diversas formas de expresión del cuerpo, diversas formas de sensibilidad en una juventud y una niñez que, como la bogotana, es diversa, es de grandes cantidades en términos de personas. Y al final también no solo se construyen productores de arte, productoras de arte, sino el público. Porque el arte no es para uno solo, no creo mucho en esa visión.
El arte no es para guardárselo una familia en la sala de su casa, aunque eso sucede en el mundo moderno, es una forma de acumulación de riqueza y a veces en Colombia de lavado de dólares. Pero el arte es para la gente, es para el mundo, es para la sociedad, es para ser mirado o admirado, escuchado, sentido, etcétera. No existe realmente un arte si no tiene una referencia en el pueblo. Y en esa medida el público es esencial, porque el público viene a ser el pueblo, aunque el arte se produce con y dentro del pueblo. Es su historia, es su alma. ¿Qué diferencia una obra de arte a otra que no logra esa calificación? Es una discusión difícil, pero yo me he inventado ahí un concepto, y es que solo si se expresa el alma de la historia de una sociedad en un momento, pervive esa obra en el tiempo, y esa es la diferencia, la permanencia. Pero esa permanencia no se logra sin captar el alma histórica en un determinado momento de la historia de un pueblo. Eso no es fácil, eso solamente lo pueden hacer gentes que tengan tanta sensibilidad que capten el momento. No el momento como momento para construir una mercancía y vender, que se puede hacer, sino el momento como la profundidad de una sociedad allí, de tal manera que sirve siempre de recuerdo, y cada vez que se mire, se admire, y por tanto permanece y permanece por los siglos de los siglos. Y no sabemos qué pasará con la humanidad en el futuro, pero quizás si desaparecemos, lo que no va a quedar es esto. Según la ciencia, esto que viene de arquitectura romana se cae por ladrillo y cemento, se desaparece muy rápidamente, más rápidamente que incluso las edificaciones que hicieron los romanos. En 50 años una selva puede acabar con estas construcciones, pero lo que va a quedar de nosotros, de ustedes, de la humanidad, es el arte. Lo que queda de nosotros es el arte. En cierta forma el arte es trascendente. Pero bueno, el tema es que nuestra discusión no es cómo se logra simplemente definir arte, sino cómo construimos producción de arte y público en Colombia en este momento, en un gobierno determinado y a través de unas políticas públicas. Algo muy concreto. Lo que hicimos en Bogotá fue producir construcción de arte y público. Y creo que la ciudad lo sintió, pero el programa fue esporádico. Se acabó. Aquí tuvimos con el instituto, la Fundación Santo Domingo, está aquí presente. Usted todavía sigue siendo director, el ministro. Bueno, tuvimos una coalición, no fue una pelea, fue una colisión. Se veía difícil el asunto, pero lo logramos. Y era como lo que se presentaba en el Santo Domingo, norte de la ciudad, Suba, podías presentarse vía televisión, y para eso fue el Canal Capital en el conjunto de la ciudad, para cualquiera que quisiera ver y no pudiera llegar a ese lugar. A mí sí me gustaría que traigámoslo, compañero, sí, a mí me gusta eso. Compañero que dijo mentiroso, porque yo sé que eso fue así. Entonces puede venir aquí a plantear el debate. Este tema pasó porque fue esporádico. Los siguientes alcaldes cerraron el programa o lo disminuyeron, para ser más exactos, y se acabó. De eso quedan cosas que hay que mirar y analizar. Por ejemplo, si ustedes abren el YouTube y buscan Samurai Bogotá, porque Samurai significa otra cosa, encuentran un grupo de rap. Allí, en ese momento, pues había la discusión de siempre. Si nosotros enseñamos música clásica en los colegios y teoría de la música clásica europea, discusión,
y la Orquesta Filarmónica empezó a enseñar y les llamamos maestros y maestras, y se irradió un estudio de la música clásica en los colegios de Bogotá, al punto que empezaron a florecer orquestas en todos los colegios, 20 en las localidades, el coro infantil, recuerdo que todavía creo que existe, y en Ciudad Bolívar, y me lo recordaron, se empezó a ver cómo las niñas que iban al colegio por las mañanas, cruzando barrios de Ciudad Bolívar, salían con su violín al hombro, su instrumento musical, y el tendero las veía y decía, ¿pero qué? ¿Cómo es esto? Esto no lo había visto. Pues eso es una revolución. El simple hecho de que una niña de Ciudad Bolívar saliera a su colegio cerca, seguramente, con un violín, y fuera admirada por vecinos que quizás no habían visto un violín de cerca, por el tendero que quizás no lo había escuchado, y fuera a estudiarlo de tal manera que, además de estudiarlo, empezara en colectivo, ojo, y esto tiene que ver entonces con superar una educación que nos enseña a competir como caballos, que los caballos no compiten, sino el ser humano los ha enseñado a competir. Los caballos se ayudan, guían la manada en libertad e impiden que la manada se vaya al abismo, una serie de caballos especiales cuyo instinto les enseña eso. El caballo, la potranca, el potranco se ayudan, y el ser humano, desde que es manada, humanidad, se ayuda, no compite. Toda enseñanza a llevarnos a competir entre nosotros, que nos lleva a la violencia y a matar al competidor, es una enseñanza antinatura en el ser humano, porque el ser humano solo está aquí aún y se volvió especie dominante, y hay peligros en el planeta Tierra porque se ayuda, no porque compite. Y entonces el conjunto se ayuda entre sí, como en el deporte también. Y ese ayudarse entre sí, que llamamos trabajo en equipo, lo aprende a hacerle el niño y la niña desde su primera edad. Y eso estaba sucediendo en Bogotá. Mencioné el grupo de rap Samurai porque a su cantante y director y alma del conjunto lo mataron. Lo asesinaron a golpes, una noche, un 23 de diciembre, hace como 6, 7 años. Si uno mira quiénes estaban en el conjunto y cómo suena ese rap, era muy al nivel del de Cancerbero. Cancerbero también lo mataron en Venezuela. Cancerbero era un gran ser humano del arte, haciendo rap. Él es del arte y persevera en el tiempo. Samurai lo mataron, pero su conjunto tenía violines y era de Ciudad Bolívar. Y entonces, si uno explora, analiza, uno, ¿por qué lo mataron? ¿Dónde está la investigación? ¿Qué pasó? No sabemos. Otro, ¿cómo llegaron los violines allí? ¿Y cómo sabían? ¿Y cómo Ciudad Bolívar tenía un conjunto de rap de violines? Y entonces es el encuentro de culturas. Era el producto de la Bogotá humana, enseñando a través de productores de arte diversos en los colegios. En ese entonces eran niños y niñas. Cuando Samurai empezó a despegar, ya eran pues jóvenes maduros con alta calidad en su expresión artística. Como no queremos que esto sea, y esto no ha sido solo en Bogotá, otros esfuerzos se han hecho en Medellín, en el Caribe, etcétera, no solo nosotros, pero esporádicos. Y entonces la iniciativa de la ley es que pierda ese carácter esporádico, que sea permanente. Ya habrá que vigilar si la hacen bien, etcétera, bueno, ya. Pero al volverla permanente, al volver el programa permanente, de acuerdo, porque se hizo ley, entonces
tendremos un proceso continuo. Niños y niños, generaciones de niños y niñas, de jóvenes, cada vez tendrán más y más, porque esto crecerán profesores en instrumentos. Hemos logrado que hemos triplicado la cantidad de dotaciones que se han entregado a los colegios en este gobierno respecto a los anteriores. De 5.000 hay que pasar a 10.000 profesores. Hoy ya no estamos en 300 colegios públicos de Bogotá. Hoy estamos, ministra, ¿en cuántos colegios? 730 municipios y aproximadamente 3.500 colegios. Es decir, esto es 10 veces más que lo que hicimos en la Bogotá humana. Ya la cobertura no son 90.000, sino es 500.000 de niños y niñas y jóvenes en los colegios de Colombia. Entonces estamos ante un programa que comienza, porque tiene 3 años, unos 2 años más o menos, comienza, pero tiene, si logramos que la ley prevalezca, y es mucho más fácil, va a llegar a 1 millón, va a llegar a generaciones permanentes. De aquí van a salir talentos que hoy no están en todos los niveles de la expresión artística de Colombia. Va a haber lo que yo llamo una revolución de la cultura, ministra Ariza. Una revolución de la cultura. No hay revolución seria si no hay revolución cultural. Revolución cultural no es rechazar, planteo el debate, culturas diferentes. La especificidad del pueblo colombiano, más que ningún otro pueblo, incluso latinoamericano, es que tenemos 130 genes de pueblos diferentes en nuestra sangre. Porque Colombia es el corazón del mundo, por su posición geográfica, por su historia, porque fuimos el primer nación, ya espacio territorial conquistado, pero también colonizado, porque el encuentro, y ahí la experiencia que tuvimos interesante y amarga en la ciudad de Santa Marta, 2 veces, porque Santa Marta cumple 500 años, 5 siglos. La historia que nos enseñan los colegios no nos dice que de esos 5 siglos de Santa Marta, uno completo, el primero, fue una guerra permanente, violenta. 1 siglo de guerra entre los indígenas que allí estaban, taironas, y los españoles que llegaban. 1 siglo de resistencia entre flechas y espada y metal y cruz, hasta que se subieron a la sierra, y hoy sus descendientes están allí. Pero si el encuentro de las 2 culturas, la europea occidental, cristiana, católica en ese momento, y la indígena milenaria que existía allí, 20.000 años tienen las pinturas de Chiribiquete, 20.000 años. No voy a hablar de Tron, que tiene 1 siglo apenas. ¿Y qué significa eso en la historia de América? Pero si ese encuentro fue de sangre y duró 1 siglo, lo que queríamos ahora conmemorar no era esa sangre, sino era el encuentro de las culturas. Y la ministra, que es bailarina profesional, hizo con sus acompañantes 2 veces una obra más o menos que sigue el texto de cómo las culturas, al encontrarse, no solamente derraman sangre en la historia, sino que al contrario, cuando no es el poder y la codicia lo que se encuentra y es lo que derrama sangre, sino que es la cultura y el arte lo que se encuentra, no se derrama sangre, sino que se construye paz. Y la obra, que no la vio el pueblo de Santa Marta, ni un habitante de Santa Marta, porque no sé qué pasó, y no la vio Colombia. Hay un video en técnica analógica
en YouTube con pedacitos, no sé el último, no lo tengo. Pues no lo vio Colombia, lo vieron los presidentes de Europa, los presidentes y las presidentas de América Latina, quedaron encantados. La obra lo que proponía era cómo se configuraba a través de la danza y en los momentos de la historia la cumbia y el vallenato. Más o menos una hora en eso. Y hermosa, muy, muy hermosa. Me recordó porque me invitaron el acto de ópera de la inauguración del Gran Museo de Egipto, parecido, pero no lo vio el pueblo colombiano. Y el pueblo de Santa Marta tampoco. El pueblo de Santa Marta porque prefirió, bueno, otras cosas. Y no hay público. Y si no hay público es porque aún no hay el arte suficiente. Y esta ley tiene ese objetivo. ¿Por qué debe enseñarse en el colegio? Porque no es solamente conocimiento abstracto, sino sensibilidad. La matemática me ayuda, sí, y tengo que estudiar matemática. Pero si no me enseñan sensibilidad, con la matemática hago armas y se produce un genocidio. Pero si me enseñan la matemática y el arte para la sensibilidad, objetivo de este programa, el ciudadano y la ciudadana que nazca de allí nunca matará a su vecino, nunca matará a su mujer, nunca golpeará a sus hijos, nunca participará de algo que permita el genocidio sobre el pueblo colombiano. Y ahí la importancia de que el colegio tenga arte, tenga deporte, enseñe historia y además matemática, física, química, etcétera, y sepamos integrar en la construcción del ser humano colombiano, hombre o mujer, tanto conocimiento abstracto y profundo, saber pensar en el colegio, y sensibilidad para tocar y acariciar, porque la caricia al final es una comunicación diferente al lenguaje hablado, y la caricia solo se puede dar si se ama, y cuando se ama se ayuda. Es decir, que los mamíferos humanos estamos aquí todavía vivos en este planeta porque nos hemos ayudado, porque nos hemos amado, porque nos hemos acariciado, porque acariciar es una comunicación y para lograr esa comunicación hay que ser sensible y no se puede ser sensible sin el arte. Por eso hace 20.000 años en Chiribiquete, por generaciones de esa época, hay manos pintadas sobre la pared, más escenas, la Capilla Sixtina, le digo, de América. Y eso no era más sino para mostrar que aquellos seres humanos que hacen arte hace 20.000 años eran sensibles, aún en la cacería. Y al ser sensibles tengan ustedes la seguridad que vía caricia, vía ayuda, sobrevivieron y hoy están presentes en los pueblos indígenas ancestrales que hacen parte de la sociedad y de la nación colombiana. Ese es el sentido de la ley y ese es el porqué de este programa. Y eso es por qué entonces vamos a tener generaciones y generaciones de colombianas y colombianos, niños y niñas, poniendo la mano en su pared sin miedo a que lo maten y expresando lo que se les dé la gana, porque la libertad también es sinónimo de arte. Gracias, muy amables por haberme escuchado.